porque, mire, hoy tenemos hoy va a haber un evento en México muy importante, muy importante. Hoy el presidente está en Torreón, Coahuila, y ahí ofrecerá disculpas, pedirá el perdón a nombre del Estado mexicano a la comunidad china, a los ciudadanos chinos, al país per se, a la nación china, luego de más de 100 años de una masacre horrenda en, en México, precisamente en Torreón, una masacre de ciudadanos chinos, horrenda ahí. Le voy a compartir esta nota que es de F con Juan Manuel Ramírez de la agencia F. Dice, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedirá perdón hoy al pueblo chino desde el norteño estado de Coahuila, donde esta comunidad sufrió una matanza durante la Revolución Mexicana de 1910 que derrocó la dictadura de Porfirio Díaz. El evento se enmarca en la maratón de ceremonias convocadas este año para conmemorar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, los 500 años de la conquista de Hernán Cortés, bueno, la ocupación, si usted lo quiere ver, se ve que lo escribió en español, pues no, pero debe ser los 500 años de la ocupación o de exactamente el evento lastimoso de la conquista y los 200 años de la independencia de México en 1821. Dentro de estos homenajes se incluye también el perdón a los pueblos indígenas y a la comunidad china por los agravios cometidos contra ellos en el pasado. Estas son las claves de ese abuso cometido a inicios del siglo XX. ¿Cuándo ocurrió la masacre? La matanza ocurrió entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, cuando grupos revolucionarios tomaron la ciudad y atacaron huertas de la comunidad china a las afueras de la ciudad y sus negocios en el centro. Poco más de 700 chinos vivían en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, de los cuales 303 fueron asesinados por las fuerzas revolucionarias. El evento concreto sucede el 15 de mayo de 1911 en la toma militar de Torreón por parte de las fuerzas revolucionarias, contó el domingo a F el escritor Julián Hebert, autor del libro La Casa del Dolor Ajeno, que narra la historia de este hecho. ¿Por qué se dio la persecución y la matanza? La masacre se debió a la xenofobia y al resentimiento de clase que se venía construyendo entre los empresarios mexicanos contra los pujantes chinos desde finales del siglo XIX. En el libro Entre el río Perla y el Nazas, el escritor Juan Puig, sobre la vida de la comunidad china en Torreón a principios del siglo XX, se escribió: al tiempo que saqueaban, buscaban a los chinos y los mataban a tiros en sus escondites, y a algunos también, según parece, a machetazos. Entre los cadáveres llegó a verse muchos mutilados, o los sacaban a la calle a empellones para abatirlos ahí. ¿Cuándo llegaron los chinos a México? Los migrantes chinos llegaron a México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por el clima de violencia que se vivía en la provincia china de Cantón por las guerras del opio y la rebelión Taiping. Debido a eso, alrededor de medio millón de chinos partieron hacia América y unos cuantos miles se instalaron en ciudades del norte de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Además de ocupar esa región, hubo comunidades chinas en la Ciudad de México y en el sur del país, lugares donde llegaron los chinos que trabajaron en las obras de construcción del Canal de Panamá. ¿Qué distinguía a la comunidad de Torreón? No era la comunidad china más numerosa, pero sí la más próspera de México. Tenían un banco, inversiones extranjeras y una vida económica muy por encima del promedio de la migración china, explicó Herbert, y recordó que el banco chino operaba en México y en Estados Unidos. Según el escritor, la masacre estuvo muy cargada de la visión racista de la burguesía local y no solo del impulso violento del pueblo, que también está presente. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Fue el impulso violento del pueblo presente, como menciona este escritor, este historiador, pero la visión racista de la burguesía local era la que se sentía amenazada por esta comunidad pujante en Torreón, ¿no? ¿Y quiénes son la burguesía local? Pues los conservadores. ¿Quién más? Pregunta el reportero de F. ¿Existen herederos de la comunidad china en Torreón? La comunidad china fue masacrada y la restante huyó, pero la comunidad china se volvió a formar en Torreón, aunque ya no era la misma y además volvió a ser perseguida años más tarde.
A pesar del racismo, y la comunidad china de Torreón fue muy eficaz en generar recursos, pero también en integrarse a la sociedad, opinó el experto. Destacó que muchos descendientes de chinos que continúan en Torreón, como la familia Li Soriano, son de origen chino, pero también español, y para ellos es muy complicado tocar este tema de la matanza porque sigue siendo un tema tabú. Imagínese usted. No, sí, yo le soy perfectamente honesto y usted lo sabe, si ha visto este programa desde hace tiempo, sabe perfectamente que yo amo la historia y me encanta conocer sobre esto. Yo no sabía de esto hasta el fin de semana, hasta que el presidente lo mencionó desde la semana pasada, me puse a investigar un poquitito y fue la nota que encontré que a lo mejor era la más explicativa y reducida en cuanto a datos, ¿no? De cómo es que, pues, con la consigna, con el pretexto de la revolución, asesinaron a una comunidad, a miembros de una comunidad, más de 300 personas, que le estaba echando muchas ganas y que estaba obteniendo, pues, mucho progreso tanto para ellos como para México. Y por la pura envidia de las clases altas, imagínese usted, de la burguesía, pues desencadenan este horror utilizando al pueblo como si fuera un instrumento, un arma de estos desgraciados, y asesinan a más de 300 chinos en Torreón, Coahuila. Por eso es que hoy el presidente López Obrador estará ahí ofreciendo disculpas al pueblo chino. Yo lo que le quiero decir es esto, para los que no lo sepan, también el presidente ha ofrecido disculpas a los pueblos mayas, ofrecerá disculpas a los pueblos yaquis, ha ofrecido disculpas también a padres y madres de desaparecidos, de víctimas de, pues, crímenes de Estado. Lo ha hecho ya el presidente López Obrador, lo hizo también a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Así que hay comentarios por ahí así de, ay, ¿cómo es posible que el presidente López Obrador solo le ofrezca disculpas a los extranjeros? No, ya lo ha hecho con otros grupos de origen absolutamente mexicanos. Esa sí es la realidad. Y bueno, pues qué bueno que se pueda hacer esto, que se pueda rectificar esta historia, que no nos quedemos callados. Yo decía al principio que se nota que la nota la escribió un español porque no entiendo como la parte esta de los 500 años de la conquista de Hernán Cortés, y aparte de todo meter ahí a Hernán Cortés. Bueno, fue Hernán Cortés el que estuvo a cargo de la conquista, pero decir que toda esa conquista se dio a partir de ese hombre que tiene su estatua en España, pues no, es una conquista sistemática, una ocupación sistemática, violenta, y que trajo mucha tragedia pues vamos, a las Américas, de lo más desafortunado, ¿no? Hay que siempre rectificar este tipo de historias. Hablar de conquista es como, ay, los conquistadores, algo heroico, cuando en realidad pues fue una ocupación, fue una invasión extranjera, completamente violenta. Y mire, ya está abierta una de las tomas, no le voy a cortar todavía a don David, pero ya está abierta una de las tomas ahí en Torreón. Ya está entrando el presidente, vamos con él, se va a poner